Mejor waifu cabello café anaranjado. Resultados de la jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Asuna Yuuki versus Haruhi Suzumiya. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Asuna Yuuki. El segundo enfrentamiento fue entre Karane Ina versus Honoka Kousaka. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Karane Ina. El tercer enfrentamiento fue entre Sacha Braus versus Yotsubana Kano. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Yotsubana Kano. El cuarto enfrentamiento fue entre Chelsea versus Ogata Rizu. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Chelsea. El quinto enfrentamiento fue entre Megumin versus Azazel Ameri. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Azazel Ameri. El sexto enfrentamiento fue entre Hank Sori versus Miko Ino. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Miko Ino. El séptimo enfrentamiento fue entre Nobaraku Hisaki versus Hiroha Isiki. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Nobaraku Hisaki. El octavo enfrentamiento fue entre Shizuku Mizutani versus Katarina Claes. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Katarina Claes. El noveno enfrentamiento fue entre Shouko Nishimiya versus Reisa Linstau. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Shouko Nishimiya. El décimo enfrentamiento fue entre Asuka Langley versus Nagisa Furukawa. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Asuka Langley. El 11º enfrentamiento fue entre Nami versus Erinana Kiri. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Erinana Kiri. El 12º enfrentamiento fue entre Kyoko Hori versus Kouko Kaga. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Kyoko Hori. El 13º enfrentamiento fue entre Miku Nakano versus Mikasa Mikoto. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Miku Nakano. El 14º enfrentamiento fue entre Sayu Hiwara versus Nadeko Sengoku. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Sayu Hiwara. El 15º enfrentamiento fue entre Raptalia versus Chizuru Ichinose. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Raptalia. Y el 15º enfrentamiento fue entre Chiyo Sakura versus Whis. Este fue un duelo muy interesante y muy entretenido, que terminó con la victoria de Whis. Próximamente los enfrentamientos de los octavos de final. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En mi mente hay waifus tan divinas, cabello castaño, su bondad ilumina. Otoño en sus ojos, un brillo dorado, radiantes como el sol siempre encantado. Son hermosas mares de dulzura.